Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Leo, ¿vale? También, no te olvides, Leo, los días viernes a las 10 de la noche, hora de España, estamos haciendo lo que es un espacio que es la hora de la reflexión. Entonces, espero que te guste, ¿vale, corazón? Empezamos, cariño. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, corazón. Muy bien, mi querido Leo. Corazón. Hay una imagen muy curiosa en la cual aparece como un cisne blanco precioso, Leo, pero luego va cambiando de color a un color oscuro, mi leoncito. Yo lo que siento, Leo, siento que muchos de ustedes posiblemente cuando conocieron lo que es a una persona, cuando entablaste lo que es una relación con una persona o una amistad también, ¿por qué no? Como que tenías un concepto muy diferente de ellos. Pensabas de repente que era la persona ideal, pensabas de repente que era un buen amigo, una buena amiga, o que simplemente esa persona que apareció lo que es en tu vida o te buscó otra vez, pues las cosas ahora eran diferentes. Siento, Leo, que tú has hecho todo con voluntad. Siento que tú pusiste ganas en ese contacto, en esa relación, en esa comunicación. Pero lamentablemente es como que esta persona te hubiera herido, como que hubiera hecho algo que simplemente te ha llegado a lo que es en el alma, Leo. Y es como que ahora eres una persona diferente, has cambiado. Es como que ya no confías en ellos. Y cuando digo en ellos también, quizás en las nuevas relaciones, en las nuevas personas que llega a tu vida. Es como que ya no tienes confianza en ellos. Por eso que hay ese cambio de cisne blanco a cisne negro, por decirlo así. Ya no eres la misma persona de antes. Algo pasó, algo te hizo cambiar, algo te hizo ser de repente una persona fría, una persona desconfiado, porque tú no eres así. Aunque aparentemente quizás muestres una cara a la sociedad de frialdad, tú no eres así. Entonces siento que hay algo detrás, algo que te afectó, algo que hasta tú mismo de repente te sorprendes con el cambio que has dado en tu vida, mi querido Leo. Vamos a ver, cariño, signos. Vamos a ver signos, Leo. Signos. Me sale lo que es un Aries. Me sale Tauro. Otra vez Aries. Me sale Capricornio.
cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Y no sé por qué siento un Virgo también. Vamos a ver. Iniciales, Leo. Iniciales. La letra Z, la letra D, la letra H, la letra X y cierras con la letra P, Leo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Leo. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta del Sol. Si te das cuenta, mi querido Leo, aquí hay un personaje que es como que se estuviera dirigiendo lo que es a un nuevo camino, a una nueva historia, un nuevo horizonte, un país nuevo. Este personaje está vestido de negro, cariño, y al fondo se ve lo que es como un atardecer, y representa lo que es tu signo, Leo. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes en algún momento de su vida aceptan prácticamente esta tragedia, esta decepción, este dolor. Porque este personaje está vestido de negro. Hay un luto en su alma. Hay un luto de amor. Hay una tristeza. Pero este personaje está de pies y tiene un basto, fíjate. Hay un basto que le sostiene. Y detrás tiene como otro basto o una espada. Quiere decir, mi querido Leo, que tú en este momento dices, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué voy a seguir insistiendo en algo que simplemente me causa daño? ¿Para qué me voy a quedar estancada o estancado? Tengo que continuar para adelante. Tengo que buscar mi destino. Tengo que recuperarme. Con esto no digo de que Leo sea una persona fría, de que Leo sea una persona que no tenga sentimientos. No. Simplemente que estás actuando con claridad, porque la carta del Sol es claridad. Estás buscando soluciones. Estás intentando salir adelante. Estás intentando resolver tu problema. Estás intentando volver a empezar otra vez. Pero ha habido un cambio, porque este personaje está vestido de negro. Y posiblemente, si tú te das cuenta, aquí el color que predomina es el amarillo, como el dorado, Leo. Entonces, yo lo que siento, mi querido Leo, quizás muchas personas no te van a entender. Quizás muchas personas van a pensar de que tú estás actuando de una forma egoísta, que estás actuando quizás de una forma fría o que no tienes sentimientos. Mucha gente no te entiende. Y muchas veces tú te sientes, Leo, que caminas solo por este mundo, que tienes que salir adelante solo o sola por este mundo. Esa es tu percepción, ¿vale, Leo? Tu percepción. Entonces, si en estos momentos, Leo, tú, vamos a suponer que me dices, Richard, es ahora cuando yo me estoy llevando una decepción. Es ahora cuando yo siento que no sé qué voy a hacer con mi vida. Te vas a recuperar. Vas a encontrar el camino, vas a encontrar la respuesta. Pero esto es un proceso, Leo. Porque la carta del Sol es una carta buena, de claridad, de superar obstáculos, de empezar otra vez desde cero, de tener las ideas claras, pero es una carta lenta. No es una carta que dices, vale, yo tengo toda la energía, tengo todas las ganas, y esto tiene que pasar ya. Va a pasar, pero va a ser lento. Esa transición va a ser lento, Leo. Aquello que tú tienes que superar, aquello que tú tienes que lograr en tu vida, un proyecto, un trabajo, aquello que tú quieres de repente tener para tu familia, una casa, vamos a suponer, o solucionar quizás un problema que tú tengas en tu vida, lo vas a solucionar, pero esto va a ser lento. Con esto no te digo que la suerte no te acompañe, porque ha salido lo que es tu elemento, el Sol. La suerte te acompaña, Leo. Pero hay un cambio en ti.
Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice el tarot de la New? Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, Leo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 6 de Pentáculos. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está sentado en un sillón o un sofá, como quieras llamarlo, su trono. Es como si fuera una reina y tiene lo que es monedas de oro. Y atrás está lo que es la balanza de la justicia. No sé si se logra ver. Leo. Siento, mi querido Leo, que en este momento dice Richard, como hay un meme, ¿no? No sé si vosotros lo han visto en internet que dice, no me va a vencer la pobreza. Leo, ¿lo has visto o no? Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no me va a vencer la pobreza. Vale, Leo. Lo digo para que sonrías un poco, Leoncito. No te va a vencer la pobreza, Leo. Yo lo que siento, mi querido Leo, tú vas a intentar buscar por todos los medios tener lo que es una estabilidad económica. Tú vas a intentar que los tuyos, que tu familia, que tu entorno tenga lo que es una tranquilidad económica. Y el otro mensaje, Leo, si tú me dices, Richard, porque también puede ser herencia, porque aquí es como si fuera lo que es una heredera, un heredero, Leo. Muchos de vosotros, Leo, posiblemente también vas a heredar algo. Y esto te va a ayudar lo que es en tu transición. Pero sobre todo, mi querido Leo, siento que vas a actuar con inteligencia. Siento que vas a saber administrar tu dinero. Siento que vas a buscar la forma de tener recursos en tu vida. Siento que en este momento dices, tengo que hacer algo para que mi situación económica mejore. Porque recuerda que muchos de ustedes se han llevado lo que es una decepción. A lo mejor te estás separando. A lo mejor te han echado del trabajo. A lo mejor la familia te ha dado lo que es la espalda, Leo. Entonces, siento que tú vas a buscar la forma y lo vas a conseguir. Por eso, si en este momento tú sientes que todo el mundo te da la espalda, tú sientes que todo está de cabeza, paciencia. Paciencia porque tu mundo va a cambiar. Y esto lo vas a hacer tú. No es un regalo que llegue o que a lo mejor, aparte de la herencia, ¿vale? Que eso va a ser para una minoría que va a llegar lo que es algo relacionado con la herencia. Pero la mayoría de ustedes va a ser su esfuerzo, su sacrificio, su inteligencia, Leo. Claro, con la ayuda de Dios, ¿vale? Porque si nosotros no pedimos nada a Dios, cariño, Dios simplemente dice, mi hijito, está bien, ¿vale? Y también tienes que agradecer. Agradece. Cuando un padre te hace un regalo, cuando un hermano, un familiar, un amigo te hace un regalo, lo mínimo que espera es que tú digas gracias. ¿Me entiendes? Entonces, es importante también que tú seas agradecido y agradecida en la vida. Gracias. Nada más. No pierdes nada, cariño. No te van a sacar la corona que llevas tú. Pero el punto es, mi querido Leo, que tú vas a buscar opciones. Voy a sacar más cartas. Me sale lo que es la carta de la Reina de Pentáculos y la carta del Paje de Bastos. Hay una persona, Leo, hay una persona con la cual tú vas a tener un enfrentamiento. Esa persona puede ser pareja, puede ser una persona X, una persona que va a haber un choque. A pesar que tú, mi querido Leo, toda esta situación te causa estrés, ansiedad, porque eso es lo que está pasando con esta carta. No sé si te fijas, en uno de sus ojos tiene una marca, aquí tiene una marca, una raya. Quiere decir que tu corazón posiblemente habías confiado mucho en esa persona. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos quizás sí. Para algunos quizás tú has confiado mucho en tu relación. Para otros tú has confiado mucho quizás en tus trabajadores. Para otros de repente tú has confiado mucho en tus amigos.
Mi querido Leo, siento que tú lo vas a encarar o vosotros ya de repente han visto algo, han escuchado algo, porque hay una marca aquí. Quiero que te fijes en el ojo. Hay una marca. Fíjate bien. Si te das cuenta, hay una marca en su ojo. Espero lo logres ver, Leo. Quiere decir que tú te has sacado la venda de los ojos. O simplemente tú te has dado cuenta con el tipo de persona que has estado conviviendo o con el tipo de persona con la cual tú has estado cerca. Porque mira esos ojos, cariño. Esos ojos es de maldad, de malicia. Esta persona, vamos a suponer que esta persona es tu pareja o tu expareja. Esta persona no va a decir, oye, como nosotros somos pareja, el problema es de dos. No. Esta persona va a decir, tú tienes la culpa para estar en esta situación. Porque no me hacías cariños, porque de repente no me atendías, porque parabas más trabajando, porque no has sido una persona detallista. Tú tienes la culpa. Cuando la relación es de dos, no de tres, cariño. O simplemente hay una persona con mucho carácter, pelo blanco. A lo mejor estamos hablando de una persona mayor, a lo mejor de repente tus suegros, a lo mejor tu familia, tu madre, o una persona mayor también puede ser. O una persona de piel blanca y cabello claro. También. O simplemente si tu pareja es morena, moreno, también. Esta persona te dice, tú tienes la culpa. Ten cuidado, Leo, que inclusive va a dar falsos testimonios o ha dado falsos testimonios. Y de repente por eso tú, mi querido Leo, actualmente hay un conflicto entre ustedes, hay un choque entre ustedes, cariño. Pero ¿qué te está diciendo la carta del sol? Tú vas a encontrar la salida, mi querido leoncito. Tú vas a encontrar la salida, cariño, pero es cierto que estás en una etapa en la cual tienes que defenderte con uñas y dientes, Leo. Por eso que tu cambio. La carta del 4 de copas. Esta situación, mi querido Leo, a pesar que tú eres una persona fuerte, esta situación te causa insomnio. Esta situación te causa problemas en tu salud, en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno. Leo. Porque tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Aunque tú no lo demuestres a ellos, aunque tú no lo demuestres al mundo entero, en tu soledad hay una tristeza. En tu soledad hay una preocupación, Leo. En tu soledad. Y tú dices, ¿por qué la vida es tan injusta? A veces, cariño, nos tienen que llegar pruebas en nuestras vidas para poder valorar, uno, la vida, para valorar el tiempo, para valorarnos nosotros, para darnos cuenta con qué tipo de persona estamos conviviendo, estamos lidiando. A veces para poder reaccionar, el mundo o el destino, el universo o papá Dios nos tiene que dar un sacudón. Porque muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces de repente alguien te dice, cuidado, esa persona no me convence, me da mala espina. Y tú dices, ¿qué va a hacer? Si es buena persona, es maravillosa esta persona. Pero si alguien te lo está diciendo, es porque está viendo desde afuera de la relación, sinceramente, cómo eres tú y cómo es la otra persona. Porque cuando uno está dentro de una historia, Leo, y más si tú estás enamorada, enamorado, los defectos de esa persona no lo vas a ver. Y si lo ves, vas a buscar una justificación. Pero la gente que está en tu entorno, la gente que te quiere, te va a decir, Leo, estoy viendo algo malo en esa persona. Pero tú no vas a ver, tú no vas a querer escuchar. Y no te culpo porque estás enamorado, porque estás enamorada. Esto también puede ser con tus amistades, con tus amigos, con tu entorno. Una persona te dice, cuidado, porque me han contado que esta chica, que este chico, le gusta de repente
hacer quedar mal a los demás, o habla por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Habla por demás. Pero tú dices, no, es mi mejor amiga, pero ¿tú qué estás hablando? Entonces, a veces hay que escuchar un poquito, mi querido Leo. A veces hay que agachar un poquito la cabeza y escuchar. Yo sé que tú eres una persona con mucho carácter. Eres una persona que marca territorio. Pero las personas, como dicen esa frase, el innombrable, vale cariño, sabe más por viejo que por innombrable. Ya me entiendes, ¿no? Es esto. Las personas adultas saben más cariño por viejos, porque han vivido. O hay una persona que a lo mejor ya ha pasado por esta historia y no quiere que tú pases. Hay alguien que te advierte. Hay alguien que te ha estado advirtiendo, pero tú no escuchas en estos momentos. O de repente ya es demasiado tarde y ahora te toca superar. Y lo vas a superar, Leo. Pero hay alguien que te está advirtiendo, hay alguien que te está diciendo, Leo, no des ese paso. Leo, no te comuniques con esa persona. Leo, cuidadito, adelántate a los hechos. Hay alguien que siempre te está advirtiendo, Leo. Escucha un poquito, cariño. No pierdes nada. No te van a bajar de tu trono. Escucha un poquito. Nada más. Luego tú tomas tu decisión. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Quiero un mensaje del arcángel. Está lloviendo aquí. Está lloviendo. Qué bonito. Vamos a ver un mensaje del arcángel Gabriel. Un mensaje del arcángel Gabriel. Leo. Dice, sus oraciones. Inicie su comunicación con el divino. Al rezar cada día, prestará atención a las palabras que entren en usted por su canal de energía. Cuanto más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso su palabra. Leo. Corazón. Pide, Leo. Pide. Papá Dios escucha, Leo. Pero tanto Papá Dios como también los ángeles, los arcángeles, ellos no van a mover un dedo si tú no pides, porque todo es libre albedrío. Entonces pide, Leo. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que te molesta, pide, Leo. Te están diciendo, habla. ¿Cómo van a saber ellos que tú necesitas ayuda? Aunque lo estén viendo, no van a actuar. Tienes que recuperar tu fe. Eso es lo que me están diciendo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos, elige cualquiera de ellos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Cariño. Te voy a entregar un mensaje de los ángeles del amor. ¿Qué me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Dice, déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Quiero que te fijes bien en esta carta. Mira, si te das cuenta, aquí hay una mujer que está con su criatura, una hija. Y aquí hay un hombre, cariño, que observa. Este hombre tiene fuerza, este hombre tiene dinero. Y aquí nos dan a entender de que tú te estás sacrificando por sacar adelante a tu familia. Pero aquí al fondo, mi querido Leo, hay ángeles que están viendo. Entonces, corazón, esta carta puede tener muchos mensajes. A que tú de repente, cariño, formas un papel muy importante para tu familia. A lo mejor tú eres quien se encarga de sacar adelante a mamá, a papá, a tus hijos. De repente puede ser que tienes un familiar que tiene dinero, que está muy bien, pero que sin embargo no se le da la gana de apoyarte. Puede ser el caso también, mi querido Leo, que a lo mejor tú te estás separando de tu pareja, tú estás intentando sacar adelante
salir adelante con tus hijos. Esta persona tiene dinero, esta persona observa, pero no hace nada, Leo. Y aquí lo que me gusta es que esta mujer, sea hombre o sea mujer, cariño, está erguido. O sea, es una persona que tiene fuerza y que dice, yo voy a salir adelante. Yo voy a intentar salir adelante, como sea. Quiere decir tu orgullo. Tu orgullo, Leo, ¿vale? Tu orgullo te lleva a que tú salgas adelante. Pero este personaje, Leo, tranquilamente te puede solucionar la vida. Tranquilamente se puede solucionar el problema, pero no lo hace. Al contrario, lleva como un pergamino, lleva como una hoja que está buscando tus defectos para poder echártelo en tu cara, Leo. Está buscando tus defectos, pero hay ángeles. Entonces, como yo siempre digo, Leo, el mundo da vuelta. Nunca escupas al cielo porque te va a caer en tu cara. En tu cara te va a caer. Esta persona en este momento dice, a ver, vamos a ver hasta dónde aguanta Leo. O de repente tienes un trámite legal con alguien. Vamos a ver, estoy esperando que Leo venga y me diga, lo siento papi, lo siento mami, por favor, dame una oportunidad, ayúdame. Está esperando. Este personaje se siente muy seguro, muy segura. Piensa de que tú vas a ceder. Qué equivocados están porque no te conocen, Leo. Tú no lo vas a hacer. Es que no lo vas a hacer, cariño. A pesar que tienes que dedicar mucho tiempo en tu trabajo, en tu proyecto, tú no lo vas a hacer. Pero esta persona piensa que sí. Como dice, déjalo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin. Nosotros no deseamos el mal a nadie, pero el karma muy pronto llega a la vida de ellos. El karma muy pronto le va a hacer reaccionar y va a hacer que deje todo su orgullo, porque ahora se sienten orgullosos, orgullosas. Ahora se sienten poderosos y poderosas, porque hay ángeles que están viendo. Y estos ángeles los represento como el karma, la injusticia, cariño. Richard, pero nunca lo llega el karma. Cariño, este es el cielo y este es el infierno. Lo que te ha hecho pasar esta persona es infierno, el karma va a llegar. Lo siento por ellos, porque aquí te lo está diciendo, déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin, que luego se va a llevar una sorpresa, Leo. Entonces, corazón, deja que todo caiga por su propio peso, Leo. Tranquilamente esos personajes podrían solucionar este problema que te está atormentando, pero no lo hacen. No lo hacen. Le da igual que tú sufras, le da igual que tú pases hambre, le da igual que tus hijos sufran, no lo hace. Están escupiendo al cielo, pero se le va a caer en la cara. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Porque los ángeles están viendo. El karma está viendo, mi querido Leo. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Me sale lo que es la carta de la emperatriz. Puede ser que tú estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Virgo. Puede ser que esta persona tiene pareja. O de repente, corazón, a lo mejor vas a tener un hijo o una hija con esta persona. Porque aquí representa una persona del signo Virgo, muy atractiva, muy atractivo, pero hay una luna. Algo lo preocupa. O algo te preocupa a ti, mi querido Leo. Una persona muy atractiva, muy atractivo, o tiene hijos. Labios gruesos, cejas pobladas, cabello castaño, cabello negro. La carta del 9 de bastos. Hay una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, que posiblemente está lo que es en su zona de confort. Cuando te digo lo que es que está en su zona de confort, en su casa. Es una persona que a lo mejor es de piel morena, mulato, mulata, o es más moreno que ustedes. Esta persona tiene mucho orgullo, cariño. Esta persona es como que está esperando
posiblemente algo para poder atacar. ¿Vale? Ten cuidado. Ten cuidado con personas de elemento fuego. O ten cuidado con estas personas con estas características. La carta de los amantes. Muchos de vosotros, mi querido Leo, espero que no estés sacando los pies del plato, porque sale la carta de los amantes. A lo mejor estás lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro elemento. Si son mujeres, son más bajos que ustedes, cabello negro o castaño, delgada o con textura normal, cabello largo. Varones son más bronceados, morenos, cabello también largo, puede ser que tenga canas. Pero mi querido Leo, a ver corazón, si tú quieres que la vida te vaya bien, pues no hagas cosas malas, porque el karma llega, Leo. El karma llega. Siento que alguien te va a reclamar algo. Siento que alguien te va a decir, hey tú, loba, ¿vale? Hey tú, loba, lagarta, te va a decir esto. Lagarta, así te va a decir cariño, o lagarto. ¿Qué haces con mi hombre? ¿Qué haces con mi mujer? Cariño, vas a parecer yo que sé la Soraya. ¿Qué haces con mi Nandito? Porque aquí hay una reclamación, Leo. Alguien te reclama también. ¿Ves? Mira esta persona cómo mira. Y aquí sale la carta de los amantes. Entonces, cuidado, Leo. Cuidado. No vaya a ser que luego corazón me diga, Richa, por Dios, al final se cumplió. Pajarraco malagüero. Pero ¿qué culpa tengo yo, corazón, que tú seas una mujer caliente, un hombre caliente? Siempre te da sofocos. Yo no tengo la culpa, corazón, del cambio hormonal que tú tienes, Leo. No digo para todos, hay un grupo. De verdad, y yo santificándote, cuando aquí la lagarta eres tú, el lobo eres tú. Te quiero, Leo. Al margen de esto, no son todos, hay un grupito. Tenlo por seguro, mi querido Leo, que tú vas a salir adelante. Tenlo por seguro que tú vas a resurgir como el ave fénix. Déjalo, déjala ahí, que siga con su orgullo, con su ego. Porque el que ríe último, ríe mejor. Besitos, Leo. No te portes mal. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.